Bien, es un verdadero momento de gozo tener la conciencia clara de estar en la presencia de Dios, y vale la pena poder buscar su rostro en la comunión de Él con su palabra, y que Él sea revelado, porque Él no es entendido, Él debe ser revelado a nuestro corazón. Ese es el gran problema de la humanidad, que siempre quiere entender a Dios. Dios no se entiende, Dios se revela. Y entonces es necesario buscarle en esa profunda intimidad. Por eso nosotros hoy tenemos un día miércoles de oración también. Y hoy vamos a hablar de un tema que es bastante apasionante por la consecuencia de él mismo. El tema es el camino de la gran victoria. El camino de la gran victoria. Vamos a ponernos de pie antes que otra cosa para pedir a Dios su dirección. Omnipotente Señor, Padre, gracias Señor te damos por este momento tan privilegiado en que nuestro único fin y nuestro único propósito y lo único que nos interesa, Señor, es ponerte a ti antes que todas las cosas. Padre eterno, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que nos ayudes en todo momento a que nosotros, Señor, en esta tarde podamos ser manejados por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Y no, Señor, por nuestras emociones, por nuestros pensamientos, por nuestros resentimientos, por un montón de situaciones, Señor, que amenazan, Señor, la estabilidad mental de cada uno de nosotros en todo momento. Ayúdanos, Señor, a tomar los retos, Señor, que nosotros tenemos para conocer la calidad de cristianos que somos, Señor, con respecto a tu palabra. De manera, Señor, que de forma sencilla nosotros podamos reconocerte, Señor, y en todo momento nuestras vidas estén dirigidas, Señor, por cada una de las decisiones que tomamos en la conciencia de tu palabra, Señor. Ayúdanos pues a ser valientes, de manera que en todo momento, Señor, la gloria sea revelada, Señor, en nuestras vidas. Guárdanos, Señor, de ser del montón, guárdanos de ser comunes, guárdanos de ser, Señor, en todo momento comprometidos simplemente superficialmente. Ayúdanos, Señor, a apartar de nuestra vida las formas y la religión que tanto daño ha hecho a tu palabra, Señor, donde se han impuesto pensamientos de hombre, formas. Pero te pido, Señor, que seamos claros, Señor, en el asunto de tu palabra. Nos lleves, Señor, a experimentar a ella misma. Pedimos que nos sostengas en la persona del Espíritu Santo. Que tú detengas, Señor, todo ataque del enemigo, porque el enemigo todo el tiempo está ocupado, Señor, tratando de disuadir nuestra atención. Pido, Señor, que lo limites y que en todo momento, Señor, también permita, Señor, que fluyan las cosas conforme sea tu voluntad. En nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, nos ponemos en tus manos para darte la gloria y la honra. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Es interesante poder entender el camino de la gran victoria. Es interesante cuando la vida cristiana tiene el sentido que la vida cristiana debe de tener. Es interesante poder, hermanos, ver cómo todos los días ineludiblemente tomamos decisiones, y pareciera que en el hombre es una constante tomar decisiones todos los días que a cada uno de forma particular conviene. Nosotros tenemos una vida determinada por las decisiones. Hoy nosotros somos lo que decidimos ser el día de ayer, y mañana seremos lo que decidamos ser el día de hoy. Quisiera que pudiésemos contemplar detenidamente en esta tarde el pasaje y mirar las actitudes, las decisiones de nuestro Señor Jesús, en la más importante de la toma de sus decisiones, sentando como precedentes la consecuencia de ellas para toda la humanidad. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 19, en los versículos del 28 al 44,
vamos a entender de qué manera se toman las cosas en todo momento para poder lograr el camino de la gran victoria. A veces estamos contentos con ganar batallitas y muchas veces ahí estamos regodeándonos de pequeñas batallitas, pero es importante que el cristiano tenga la perspectiva de Jesús si él quiere ganar la victoria. Entonces, en Lucas capítulo número 19, el verso 28 dice esto, la palabra de Dios: dicho esto, iba adelante. Vean la actitud. Dicho esto, iba delante, subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre se ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Cuando se desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la ciudad del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos, de entre la multitud, le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si tan solo tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el día de tu visitación. Es un panorama bastante alentador, pero también bastante crítico, bastante dramático, bastante trágico también. Entonces, hay consecuencias en todos los tiempos de cada una de las decisiones que tomas. Tendrían que pasar más de 30 años para que se llegara el año 70 y sucediera una crisis como las más profundas para ese pueblo de Israel. ¿Por qué? Por decisiones ligeras tomadas de la manera más superficial. Es necesario que nosotros sepamos en dónde estamos parados. ¿Cuál es realmente la actitud? Y la actitud no se prueba si no hay una experiencia personal. Nosotros podemos tener conceptos, pero eso no sirve. La palabra de Dios debe de ser probada en todos los momentos. El Señor Jesucristo está haciendo este maravilloso ejemplo de manera que el cristiano no pierda de vista su realidad. Esto es lo que hace la diferencia entre uno y otro. Entonces, nosotros sabemos que no existe plazo que no se cumpla, ni cita que no se llegue. Y en la vida cristiana sucede exactamente lo mismo. Llegará el momento en que tengamos que enfrentarnos a probarnos a nosotros mismos, o el Señor nos probará a nosotros mismos. Unos días antes de que llegara ese momento cumbre del ministerio de Cristo, en el cual expresaría la buena voluntad de Dios para la humanidad en Él,
Él tuvo que tomar las decisiones muy grandes y cada decisión tomada era una expresión de la obediencia al conocimiento de cada una de las palabras que el Padre había ya expresado al mundo a través de sus profetas para que se cumpliera en su Hijo Cristo Jesús y en la persona de todos aquellos que también por obediencia a la palabra revelen el propósito de Dios en sus propias vidas, expresiones que nadie les puede quitar. ¿Por qué digo que expresiones que nadie les puede quitar? Nadie tomó las decisiones de Jesús, como nadie tomará las decisiones por usted. Es mentira que uno tiene que echarle la responsabilidad de las decisiones personales a otro, de ninguna manera. Y esta situación es este Señor Jesucristo, este Señor Jesús, que viene de parte del corazón de Dios, que viene como la idea de mostrar el afecto, de mostrar el amor, de demostrar la realidad de la existencia de la persona de Dios a la humanidad. Hoy tiene que cumplir ciertas cosas, y estas cosas estaban escritas y siguen estando todavía. Estaban escritas para Cristo en su palabra y siguen estando escritas para nosotros igual en la misma palabra, de manera que así como lo hizo Jesús, así nosotros también lo hagamos. Hace la diferencia. Nos toca a nosotros pensar en esto. Nos toca pensar en y mirar y observar y detenerse, no tan solo a venir a escuchar la palabra, eso no sirve. La palabra de Dios, la lectura en sí, no es el fin de la Biblia. Es la práctica de la Biblia, es la praxis de la Biblia. Lo demás, pérdida de tiempo. Nosotros necesitamos mirar cómo es que se va a ir revelando las expresiones de Dios en su palabra, así como se revelaron en la persona de Cristo. Y nadie pudo quitarle esa determinación, como a cualquier cristiano genuino, profundamente convencido por el Espíritu Santo mediante la palabra. Nadie le podrá quitar que tenga que tomar decisiones basadas única y exclusivamente en la poderosa palabra de Dios. Para el Señor Jesús quedaban pocos días. Quedaban pocos días aquí en la tierra. Eran tal vez una semana. Alguien dice 3 días, alguien dice 4 días. Pensemos que era la última semana, cuando el Señor está haciendo su entrada triunfal. Una entrada que está diciendo que Él es el Rey. Una entrada que está diciendo que Jesús es el Señor de señores. Una entrada triunfal que rompe las formas particulares de pensar de toda la gente, de todos los tiempos en aquel momento. Quedaban pocos días para Jesús en la tierra. Eran las últimas expresiones físicas para que los hombres de ese momento pudiesen mirar el tangible amor de Dios para toda la humanidad. Y es precisamente cuando en estos últimos días, en los cuales Él sabía su cita y comunica a sus discípulos el tipo de sucesos a los que se exponían, fue cuando Jesús mostró que su pensamiento y su mente estaban profundamente conformados y sujetos a cada una de las palabras de Dios. Hermanos, lo primero que ataca a Satanás en cualquier ser humano es la estabilidad mental del que sea. Y lo primero que busca es desestabilizarlo. Y ocupará en todo momento cada una de las situaciones que él crea que le sirven para afectar, para socavar, para vulnerar lo que la palabra de Dios dice con respecto a ti en su palabra. Siempre ha funcionado de la misma manera. La palabra de Dios dice que nosotros no ignoramos cómo Satanás trabaja, cómo sus maquinaciones son reveladas. Y eso nosotros
gracias a Dios, nos da una profunda seguridad y una profunda estabilidad. Satanás siempre está trabajando en todo momento, estorbando para que la palabra de Dios se cumpla. Entonces, debemos de considerar cómo es que está la palabra de Dios en nuestro pensamiento. Jesús es atacado por Satanás, de manera que la palabra de Dios sea movida de su pensamiento y de su corazón. Entonces es importante que nosotros podamos considerar que nuestra mente debe de estar supeditada absolutamente a la palabra de Dios. En Marcos capítulo número 8, versículos del 31 al 38, la palabra de Dios dice algo muy importante. Marcos 8, del 31 al 38. Esto no es nuevo ni es de sorprender a nadie. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Está revelando todo lo que es realmente este programa de los últimos días de Él, de las últimas horas de Él. Y luego entonces dice la palabra de Dios, esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, respondió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero todo el que pierda su vida por causa del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si él ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Amén. Son palabras que están haciendo diferencia. Son palabras que hacen que el cristiano marque un parteaguas en su vida. Son palabras que no se acomodan a la forma del pensar de la gente que está perdida. La gente que está perdida no puede entender lo que la palabra de Dios dice, porque su mente está embotada. Y dice la palabra de Dios que el que se avergonzare, cualquier persona que se avergüenza, es alguien que no vive lo que dice las locuras de la predicación de las cosas de Dios. ¿No dice eso la palabra de Dios en Corintios? ¿No les parece la locura de la predicación? Las mismas locuras de la palabra de la cruz, exactamente. Y para los razonamientos del ser humano que no se atreven a marcar diferencia con una vida determinada, eso causa vergüenza. Causa vergüenza. Y es ridículo que el pecado no avergüenza a nadie. Es una tragedia que el pecado no avergüenza a nadie. Estamos tan acostumbrados a ese tipo de situaciones que eso no avergüenza. Pero la palabra de Dios para muchos es vergüenza. Entonces, el Señor Jesús está hablando de lo que va a acontecer. Y les empiezan a temblar las piernas a todos aquellos que de alguna manera, de una forma muy ligera de pensar, dependen de Jesús. Y están tratando de que Jesús no esté pasando por ellos, desconociendo el propósito eterno de Dios. Y entonces está diciendo la palabra, hay algo muy importante. Pedro lo requiere reconvenir aparte. Le está diciendo, no le creas a lo que dice tu padre. No te atrevas a hacer lo que dice tu padre. No le creas a la palabra. Ven, mira, ¿por qué mejor no lo pensamos de una manera diferente? Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, respondió a Pedro de cierto, diciendo, quítate delante de mí, Satanás. Los estados mentales del ser humano
siempre van a ser vulnerables por la influencia de Satanás, así como también de Dios. Nosotros debemos de estar pensando, la mente de Dios, la mente de Cristo, en ningún momento, cuando está siendo rechazado por los religiosos, cuando está siendo rechazado por sus propios discípulos, cuando está siendo rechazado por toda la sociedad diciéndole queremos que te crucifiquen, la mente de Cristo no fue afectada por las emociones de nadie. Jesús les está diciendo, Padre, perdónales porque no saben lo que están diciendo, no saben lo que están haciendo. Nosotros en la vida cristiana, la palabra de Dios debe de ser implantada. ¿Y saben quién es la palabra? La palabra es Cristo. La simiente es Cristo. Por eso dice la palabra de Dios en Santiago 1, la palabra implantada es la que te puede hacer diferente. Cuando tú le das oportunidad a Dios de sacar tu perversidad de tu corazón, de sacar la inmundicia de tu corazón, y le das la oportunidad de que crezca la palabra implantada en tu corazón, tú serás diferente. Cristo es la palabra implantada. Hermanos, ¿cuántas veces no hemos sido verdaderamente socavados? ¿Cuántas veces no hemos sido verdaderamente amenazados por los pensamientos que nacen de la más débil actitud carnal y se nos mueve, no tan solo las piernas, se nos mueve el corazón, se nos pierde la brújula, perdemos el sentido, no queremos experimentar la palabra, no creemos en Dios, nos dudamos de la palabra porque estamos tan amenazados, tan comprometidos. Dice el Señor que ninguna cosa de esas te acontezca, no vayas, por favor, te van a matar. Esa es la carne hablando, la carne estorbando. Los religiosos dijeron, Señor, calla por favor a esa chusma, calla a todos tus discípulos. ¿Qué entiende un religioso? Esos religiosos, escribas y fariseos tenían todo el tiempo oyendo la ley, pero nunca entendieron nada. Ahí mismo, nosotros vemos como en Lucas capítulo número 4, quisieron ellos. El Señor dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, y una impresionante actitud de parte de Cristo. Está sobre mí, versículo 18. Me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres de espíritu, porque el orgulloso, el inteligente, no puede recibir las cosas que vienen de Dios, porque para ellos son locura. Me has enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad, a pregonar a los cautivos la libertad y la vista, a todos esos ciegos espirituales que hoy no quieren ver. Entonces, esta es la actitud del Señor. Él sabía con claridad a quién había venido. Entonces, la mente de Jesús estaba sostenida en la confianza y en la seguridad de su Padre, y eso le determinaba a hacer y experimentar la voluntad de Dios. En alguna ocasión, en Mateo capítulo número 6, Jesús está rogando a Dios que se haga la voluntad de Dios en la tierra, como también se hace en el cielo. Jesús, ¿de dónde había venido? Juan dice, el que viene de arriba es sobre todos. Y Jesús sabía, y Jesús siempre supo que lo mejor para el hombre en todas las circunstancias es que el hombre experimente en su vida hacer la voluntad de Dios. Y ese era su ruego, y ese era su clamor, y esa es la petición que Él está dando para que cada uno de nosotros, de la manera más sensible, más espiritual, más inteligentemente hablando, con esa sabiduría espiritual, uno desee hacer la voluntad del Padre que está en el cielo. Y eso es tan impresionante, pero para eso se ocupan muchos pantalones, se ocupa carácter, se ocupa creerle, se ocupa determinación, se ocupa fe, para eso se ocupa compromiso con Dios. Lo demás no sirve de nada. Siempre les he dicho, si le vamos, ya estamos aquí, hay que entrar, y pues ya estamos aquí. ¿Para qué perdemos el tiempo? Ya estamos aquí. Ya nos descubrieron que somos aleluya, pues hay que darle.
vale la pena creer a Jesús. La gran ganancia que hay para el que puede creer. Él sabía mucho. Hoy en las iglesias, en cualquier parte del mundo, consideramos las cosas como Pedro. Tratamos de evitar la experiencia. Cuando se evita la experiencia, se evita el propósito de Dios. Cuando se evita la experiencia, se evita comprobar que la palabra es absoluta y que Dios no miente. Tratamos de evitar la experiencia que revelará el propósito de Dios para nuestra vida, así como el carácter de la palabra. Un pastor llamado Charles dijo esto: la razón por la que muchos no conocen la voluntad de Dios es porque solo quieren hacer la suya. Y esa es una gran verdad. Siempre que nosotros hacemos nuestra voluntad, desconocemos la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no es hacer como yo pienso que se debe de hacer la palabra. La voluntad de Dios es esa idea loca de las palabras de la cruz por medio de una loca predicación. Eso es hacer la voluntad de Dios. ¿Y de qué manera voy a hacerlo? ¿De qué manera voy a saber que la voluntad de Dios es esa? Renunciando a mi voluntad. Por eso nosotros lo que leímos acá, dice la palabra de Dios, porque todo el que quiera salvar su vida, ese la perderá. Eso dice Marcos 8:35. Todo el que quiera salvar su vida la perderá. Qué miserable condición escuchar la palabra y haber quedado tan lejos de la palabra. Nosotros hemos de entender esto. Yo sé, estoy extremadamente convencido que la persona que le metió a Cristo la lanza en su costado está en el infierno. Qué dramático haber estado tan cerca de Jesús. No creo que a más de 2 metros. Y quedó tan lejos por toda la eternidad. Dice Apocalipsis, y los que le traspasaron. Ahí van a estar, y todo el que le traspasó verá cómo viene Jesús en las nubes. El que le traspasó. El que se atreve a traspasar la palabra, ahí estará viendo cómo viene Jesús. Nosotros debemos de tener mucha sensatez y mucha humildad pensando en hacer lo que el Señor dice. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Eso está determinado, no hay manera de negociarlo. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, de mí y del Evangelio, ese la salvará. Esa es una vida que se atreve a vivir las buenas noticias del Evangelio. Es una vida que dejó su vida natural y ahora vive en un plano espiritual. Es una tragedia que en las iglesias existan, que hay muchas iglesias que dramáticamente hoy están como los peces fuera del agua, boqueando. ¿Por qué? Porque sus cristianos no tienen rotunda participación, no tienen determinación, oyen pero no creen en la palabra. Y hay muchas congregaciones que hoy están boqueando, están muriendo. Nosotros necesitamos en todo momento que la palabra de Dios abunde, que todo el día esté ganando la palabra de Dios terreno en nuestro corazón, que la palabra de Dios no se aparte de nuestro pensamiento y de nuestra boca. Nosotros hallamos más ganancia en meditar una palabra de la palabra de Dios que estar maquinando el montón de tonterías, construyendo un montón de tonterías con una mente natural. Esa es la diferencia. Nosotros necesitamos esto. Cristo está marcándonos a nosotros el camino de la gran victoria. Nos está enseñando cómo se hacen las cosas y de qué manera se tienen que cumplir. Entonces, pensemos nosotros, el que quiera salvar su vida, ese la perderá, porque nadie tiene vida en sí mismo. Jesús dijo, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, en el Salmo 48, me ha agradado. El hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado.
El que a nosotros nos agrade también hacer su voluntad, eso no evita que Satanás quiera seducir nuestros sentidos a través de nuestras necesidades temporales, resolviendo la vida en nuestras propias capacidades. El hombre, desde el primer libro de la Biblia, el Génesis, ha tratado miserablemente de satisfacer sus propias necesidades con sus propios argumentos. Porque lo primero que hizo cuando se vio desnudo, se cosió unas hojitas de higuera. Qué forma tan ridícula de cubrir su necesidad. No fue al perdón, Muchas veces la gente, cuando uno peca, honestamente lo primero que haces es que nadie se entere. Y empiezas a mirar todos los cabos sueltos y estás buscando que nadie se entere. Pero eso es cubrirte tú solo. La gente normalmente no busca a Dios inmediatamente para arrepentirse. Y con el único que tienes problema, a mí me importa un comino lo que la gente diga, que me interesa mucho lo que diga Dios. La gente me puede aprobar, pero si Dios me reprueba, estoy ponchado. Entonces, el Señor sabía que hacer su voluntad y que Él no debería dejar de mover su forma de pensar. La palabra de Dios dice que nosotros no debemos de permitir que nuestra forma de pensar sea movida. Los perdedores siempre titubean en el pensar. El que a nosotros nos agrada, hermanos, siempre vendrá a hacer su voluntad. Siempre Satanás estará listo para acosarnos. Pero nosotros debemos de tomar determinaciones, dice la palabra de Dios, y miremos la actitud personal de Cristo cuando está caminando hacia la victoria. La victoria, tu victoria es absolutamente personal y tu victoria es absolutamente tu responsabilidad, así como también tu derrota. Dice la Biblia en Lucas 19:28, diciendo esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Antes que Jesús pusiera este ejemplo, con esta determinada y marcada actitud correcta, dijo una parábola interesante. Jesús nunca puso una carga que Él no pudiese cargar. Jesús les puso a los hombres verdaderamente el ejemplo, como así nos los está poniendo a nosotros. Y antes de que tomara esta profunda determinación, está diciendo en el versículo número 11 de ese capítulo número 19, oyendo Jesús estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Qué maravillosa promesa. Y mandando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, esto es, negociad con ellas. Negociad con ellas entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él a una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar. O sea, ¿cuánto le importó mucho que los que no querían que reinara? 0. Pero aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían negociado con cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina, una mina era el salario de 3 meses de un obrero. 3 meses. He ganado 10 minas. Escuchen bien, él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. El otro ganó 5 y le dio 5 ciudades. Entonces, dice el versículo número 21, porque tuve miedo, dice, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y que ciegas donde no sembraste. Entonces le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo hubiera recibido
con los intereses. Y dijo a los que estaban presentes: quítale la mina y dársela al que tiene 10. Ellos dijeron: Señor, tiene 10. Pues yo digo que todo aquel que tiene se le dará más al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase, que sobre ellos, tráelos acá y decapitadlos delante de mí. Y luego hizo lo que tenía que hacer. Hay algo muy importante en esto. Tienes una vida, y lo que hagas con tu vida se cosechará mañana. Mañana se verá la diferencia. Y trabajar es de todos los días. No digas: hoy no siento de no trabajar por Dios. No siento de hoy no alabar a Dios. Hoy no siento de no repartir un folleto. Hoy no siento de no hablar. Esa pasión debe empezar a quemarnos dentro de nosotros, como dijo el profeta: no pude detener tu palabra, sentía que me quemaba. Hablar tu palabra. Yo me enojé contigo, Señor. Está bien, te puedes enojar conmigo, pero no pude dejar de decir tu palabra. Y ahí está hablando la palabra. Pero es triste cuando no sentimos el hablar de la palabra. Señor, ¿se le dio o no se le dio para trabajar? ¿Sí o no? Sí. El gran problema es que se hizo con eso. A Dios no le preocupa mucho lo que uno piense. Él sabe lo que uno piensa. Él sabe cómo será la situación. Y después de esto Él puso el ejemplo. Y después puso que es muy alta la situación, muy alta la condición, es muy alta la determinación. Y hay que de verdad tener conciencia de lo que significa la palabra de Dios en nuestra vida. Y luego entonces dice la palabra de Dios: le voy a poner sobre 10 ciudades, sobre 5 ciudades. Estamos hablando de que hoy estamos trabajando, hoy estamos aprendiendo para el día de mañana estar reinando con el Señor. Pero se ocupa trabajar, se ocupa carácter, se ocupa tener la forma de la palabra. Entonces nosotros pensemos aquí, la victoria, tu victoria es absolutamente personal. Antes que Jesús pusiera ese ejemplo, nosotros hemos visto lo que Él hizo con algunas personas. En Lucas capítulo número 19, del 29 al 35, la palabra de Dios dice lo siguiente: y aconteció que llegando cerca de Betfagé de Betania, en el monte de los olivos, en el monte que se llama de los olivos, envió 2 de sus discípulos hasta 35. Miren usted, diciendo: id a la aldea que está enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, respondedle así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le preguntaron, le dijeron: ¿por qué desatas el pollino? Y ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Versículo 35, y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús. Esta no es una obra de la casualidad. Jesús era un personaje que conocía la palabra. Vamos a mirar qué es lo que dice Zacarías 9:9. Mario, ¿qué dice Zacarías 9:9? Por favor, pone de pie, lo lee muy fuertemente. Zacarías 9:9, hermano Dona, lea Mateo 21 del 4 al 6. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asno. Y Mateo 21. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Gracias, hermano. ¿Qué es lo que estamos viendo en esta situación? Hermanos, muchas veces nosotros no sabemos qué decisión tomar porque no conocemos la palabra.
Y cuando oímos qué es lo que dice la palabra, entonces eso no concuerda con los pensamientos que tenemos, que nos ha formado el mundo. Y entonces rebotamos ahí y el asunto se pone complicado y el asunto se pone difícil y nuestra decisión está cargada con respecto a lo que existe más en nuestro corazón, y eso es revelado. Ese es el asunto. Cuando nosotros estamos viendo esto que está diciendo el Señor Jesús, es profético. Zacarías lo había profetizado muchos años antes de que se cumpliera esta verdad. Así que el asunto de la grandeza del camino, el asunto de la grandeza en Dios comienza con la obediencia a su palabra. El asunto es ese. El camino de la grandeza en Dios comienza en la obediencia a su palabra. Ahí está el comienzo. Y obedecer su palabra es haber tenido la conciencia de haber recibido lo que yo pienso. El Señor Jesucristo rechazó cualquier forma que procedía de la mente humana para mostrar su grandeza. Jesús no entró como acostumbraban a entrar los victoriosos romanos en el palacio de Herodes junto a la fortaleza de Antonia. Él no estaba haciendo eso. Allá había que cuando venía la gente victoriosa, entraba por la calzada principal, todos al palacio de Herodes el Grande, allá en la fortaleza de Antonia, y eran caballos, y los judíos estaban pensando en cuándo va a venir nuestro rey para que entre de esa manera. Pero su rey vino y entró en una entrada triunfal, y entró en algo que a nadie se le hubiese ocurrido, entró en un burro. La grandeza comienza con la obediencia a la palabra. A veces nosotros queremos ser grandes, ridículamente grandes, tomando actitudes personales. Somos los más ridículos. Nosotros necesitamos en todo momento, el pastor, cualquier líder cristiano, en cualquier parte del mundo, nosotros estamos hartos de impresiones religiosas. La gente con impresiones religiosas ha comprado su boleto al infierno. Las impresiones religiosas no cuentan. Lo que cuenta es qué concepto tengo. ¿Mi concepto del pecado es exactamente el concepto de Cristo o el mío es mejor? Si ese es el tuyo, el mejor, uno va camino al infierno. Con la Biblia, ¿eso qué importa? Impresiones religiosas. Nosotros estamos en todo momento, hay gente que predica desde un púlpito, parece que es más santo que Dios. Es una tragedia. Poniendo cargas, cerrando puertas, cosas dramáticas, solamente matices de religiosidad. Entonces nosotros necesitamos ponernos las pilas y experimentar lo que dice la palabra. Y Jesús está mostrando, Él entró en un burro, verdaderamente, como dice la palabra. Tu vida debe de estar supeditada como dice la palabra, y entonces encontrarás que la palabra de Dios es una realidad. Jesús no entró como se acostumbraba. Entonces, hermanos, en esta entrada fue el testimonio de la realidad de Cristo entre su pueblo amado, como también fue la oportunidad de haber creído y haber conocido, pero no fue así, y eso les costó, a los judíos les costó 1878 años, donde ellos no tenían un lugar donde su pie reposara tranquilamente. 1878 años. Sáquenle la cuenta. 12 de mayo de 1948 menos 70 le van a dar 1878 años. Todos los judíos fuera de su tierra, en la más vil de la condición. Cómo es impresionante, cómo es de miserable que en la gente que Dios debe de manifestar su gloria, uno está pensando hacerlo mejor. ¿Sabes qué decían? Crucifícale y que su sangre sea sobre nosotros. Muchas veces uno no dice eso, pero el no obedecer la palabra de Dios dice exactamente a mí me importa un comino lo que diga Dios. Yo pienso de una forma diferente. Está diciendo uno lo mismo. Nosotros debemos de pensar de forma correcta, renunciar, arrepentirnos y decir, Señor, ¿qué dice tu palabra? Quiero conocer tu palabra, quiero que mis decisiones estén fundadas en tu palabra. Eso va a ser la diferencia. Necesitamos gente de esa, determinada a hacer lo que dice la palabra. 1878 años, pasándola mal, levantándole por todo el mundo mala reputación a Dios.
Lo único que a mí me queda claro es que Dios nunca negocia su palabra con eso. Y es mi hijo, y eso no importa, le voy a corregir. El camino a la gran victoria terminó, hermanos, en la cruz. El camino a la gran victoria terminó en la cruz. Y el tuyo también debe terminar en tu cruz. Ahí encontrarás la gran victoria sobre nosotros mismos. Ahí es donde escapamos de nuestro pecado. En tu cruz es ahí donde entendemos que fuimos perdonados y que hoy somos liberados. En tu cruz. Creerle a Dios no significa saberle. El diablo le sabe y no es perdonado. Y sabe mucha Biblia. Nosotros necesitamos pensar esto. Mi victoria, la mía, es cuando yo tomo mi cruz todos los días. ¿No dice eso el Evangelio? Y empiezo a clavar mis pecados. Y empiezo a liberarme de mi pecado. Y eso es lo que hará grande la diferencia. El camino a la victoria, hermanos, está determinado por decisiones que se toman basadas en la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Vamos a tener un tiempo de oración. Hermano Víctor, ¿nos ayudas con ese tiempo?